El culto de esta mañana en honra a nuestro Señor y también a nuestros misioneros, evangelistas, ministros, diáconos, pastores, todos los que sirven en la iglesia, los maestros, toda la congregación. Todos tenemos la dicha de ser misioneros para llevar la palabra de Dios al mundo perdido. Praise the Lord, everyone. We thank you for joining us on Facebook, and we just want to tell you that we're having a missionary service today. We want to honor the Lord, honor our missionaries, all of those that take the word of God out to the lost, that the Lord will bless us and that the Lord will use us in a mighty way, because even though the pandemic is going somewhere, it's still here and people still need the Lord Jesus Christ. We still need to reach the lost. There's no reason why we must stop. We must fight harder, hay que luchar mejor para llevar la palabra de Dios. Ya sabemos lo que puede pasar. Y hay muchos que no están listos. There's a lot that are not ready. But if we get ready, we can take the message of the gospel to a lost world. Pongamos de pie, hermanos. Let's all stand. We're going to go before the presence of the Lord. Vamos a ir delante de la presencia del Señor. Y vamos a orar. Y voy a pedir a nuestro pastor que nos dirige en esa oración para que Dios envíe más de su poder, más de su espíritu y que nos dé más libertad. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, en este momento vamos a orar delante de la presencia de Dios. Vamos a orar por, como dijo el hermano Josh, por los misioneros. Aleluya, gloria a Dios. Que el Señor siempre esté con ellos y sus familias. Señor nuestro, Padre celestial, que estás en los cielos. venimos delante de tu En este momento, presencia. Señor, venimos a hablarte de ti. Venimos, Señor, a alabarte, a adorarte, a exaltar tu dulce y bendito nombre. Father, first of all, to give you all the honor and all the Tú eres glory, grande, all the praise, tú eres Lord poderoso, Jesus. tú eres Father, we're único, here Señor. to celebrate this Tú day, vives y the day of reinas, the Señor, missionary. desde los cielos por los Father, I cielos, ask you, God, that you would bless desde la us, eternidad por la eternidad, be Señor. with them and their families, Lord, Tú wherever eres, they're at, Señor, Lord, nuestro throughout the ayudador, world. nuestro protector. Father, that you will be their guide, Tú eres, that you Señor, will be el their sanador de protector, todos Lord y Jesus, cada uno de and that nosotros. you will bless us this morning, Lord, in this Tú, service. Señor, nos has Father, dado Lord Jesus, la that we vida, will rejoice. la salud, Father, in Jesus' todo, name, Señor. thank you, Lord, for Sister Francis. Father, you have extended your hand upon her. And Father, we give you all the glory and all the honor. Bendice a tu In Jesus, iglesia, we a ask tus you. hijos, a tus siervos. Amen y amén. Gracias por cada uno de tus siervos. Bendice a toda la bondad. El mundo está hambriento de Cristo y de su amor. Y tú que haces se muere sin saber de Cristo es Salvador. Y tú que Cristo murió por ti, por mí en la cruz.
Gloria a Dios. Un aplauso al Señor, hermanos. Qué lindo es estar en la presencia de Dios. ¿Cuánto siente la presencia de Dios, hermanos? How many feel the presence of the Lord already? Hermanos, Dios nos llamó para ser mensajeros. The Lord called us to be missionaries. No tienes que ser ministro. Nomás tienes que ministrar la palabra. You don't have to be a missionary. You just have to minister the word. God is looking for dying people in a dying world. Pero les podemos dar la vida eterna. ¿Cuántos tienen familia cercana que todavía no se han entregado al Señor? Hijos, hijas, hermanos, hermanas, padres, parientes cercanos, amigos de intimidad de su juventud, y que todavía no han recibido al Señor. Pero una cosa yo les puedo decir, hermanos, que Cristo viene y tenemos que compartir la hermosa palabra de Dios. Ahora nosotros vamos a decirle al Señor, se fue el canto, venimos a adorarte, buen Jesús. Venimos a adorar tu nombre santo, porque tú eres tan bueno, porque tú nos amas tanto. Venimos a adorarte, buen Jesús. Venimos a adorarte, buen Jesús. Venimos a adorar tu nombre santo, porque tú eres tan bueno, porque tú venimos a adorarte, buen Jesús, porque tú eres tan bueno. Dile, Señor, venimos a adorarte, buen Jesús. Majestuoso, poderoso Señor, digno de gloria.
So we lift, as we lift our hearts, as we offer up this praise unto your name. We lift our praise to you, Father. We lift your praises to the Lord. Lift the praise. Lift your praise, the Lord. Lift it higher. Your praise, He alone is worthy. For He alone is worthy to receive all the praise and glory. Lift Him higher, He your praise, adoremos, si adoremos al Señor, si adoremos al Señor, todos juntos. Vamos a escuchar el hermano Rick. Favorite worship, Rick? Let's worship the Lord. Let's worship the Lord. Glorifiquemos al Señor, hermanos. Gloria a tu nombre, Cristo. Gloria a tu nombre precioso, Señor Jesús. Alguien en este momento quizás se quiere quitar la vida del mundo. Oremos por aquella persona. Alguien está enfermo en su lecho y le dice que va a morir. Oremos por aquella persona. Hay alguien que ya no quiere seguir el camino del Señor. Oremos que el Señor le dé ánimo. Hay alguien que está buscando matar a alguien más por coraje. Pídele a Dios que le dé paz y consuelo, que le conforte su alma. Hay alguien que ya no quiere vivir sin Dios y sin esperanza. Ore por aquella persona que necesita la salvación. Ore por aquel hermano y hermana que ya no quiere caminar los pasos del Señor. Que Dios le enseñe que ese es el camino, la verdad y la vida. Porque solamente tú, porque solo eres digno de recibir. One last time in English for He alone. For He alone is worthy to receive all the praise. Lift Him higher, everyone. How many feel Him para más allá del Señor Jesús? How many feel Him? ¿Cuánto lo sienten, hermanos? It's not always about speaking in tongues, it's about feeling the presence of the Lord. It's about feeling the warmth of your body, and then when the Spirit comes over you, entonces las lenguas comienzan a salir como un río, fluye de usted. Pero comienza con el sentir en su corazón de la presencia del Señor. Esto es lo que queremos compartir con el mundo, hermano, este gozo que comienza con un calor del Señor en su espíritu y después, hermano, comienza a transformar su hablar en otras lenguas celestiales.
lugar, hermanos, y vamos a escuchar a un hermano, una hermana que quiere dar gracias en breves palabras, por favor, hermanos, para saber cómo Dios lo llamó. Amén, Brother Charlie. Amén, Brother Durán. Hermanos, Padre Cristo. Amén. Le doy gracias a Dios por todo. Porque el día de ayer, ¿verdad?, pudimos, con mis dos nietecitas, tuvimos una bienvenida de su graduación y tuvo mi familia, pude ver por parte de mi esposa y por parte de mía también, mis hermanos, mi familia, estuvimos reunidos. Ya tenía mucho tiempo que no estábamos reunidos. Pero lo importante es aquí que estos jóvenes, cada día nuestros nietos, nos damos cuenta que son jóvenes. La vida no es fácil. Aleluya, Padre. Y necesitamos guiarlos, necesitamos darles ese cariño, ese amor, esa palabra de comprensión. Les pido sus oraciones por ellas, por Alessa, pero por Amara, Yes. para que Dios los guíe. Porque ellas desde pequeñas, nosotros siempre les hemos hablado y les hemos dicho que solamente hay un Dios que las ama, que hay un Dios que las quiere. Y cuando eran pequeñas las llevábamos, las traíamos, pero ahora que son ya unas horitas, pues ellas son diferentes y ya piensan que tienen que seguir su vida ellas, pero que nunca se les olvide en su corazón que hay un Dios. Pueden confiar en ese Dios. Les pido sus oraciones por ellas y también por mi madrecita, que pude hablar con ella, y mi hermano mayor también, varón, pude hablar ayer con él. Tenía mucho tiempo que no hablaba con él. Pudimos hablar un buen rato. Poderoso Dios. Y hay que orar por ellos. Ellos, hay mucho peligro allá en México, hay mucha maldad. No hay paz. Nosotros aquí podemos salir donde sea muy libremente, pero allá la gente es muy difícil, que batallan mucho. Yes. Oremos para allá en México, porque la gente está batallando, hay mucha maldad, mucho crimen. Y hermanos, hay que seguir adelante y orar por los misioneros. Que Dios los bendiga, Dios los guarde, y seguir orando por los que no vienen también. Y que Dios los guarde. Amén, hermanos, Dios los bendiga. Una persona más, hermanos, para dar gracias a Dios. ¿Cómo fue que Dios lo llamó a usted? Yo sé que no es fácil dar en breves palabras, pero queremos escuchar la palabra de Dios y darle tiempo al predicador de esta mañana también. Amén, hermanas. Padre Cristo, hermanos, yo Amén. primeramente le doy gracias a Dios porque Dios nos concede estar aquí. También Gracias a le Dios. doy gracias a Dios porque yo, siendo tan idólatra, Gloria a Dios. que le servía a Dios, es hecho en manos de hombre, pero hubo alguien que me habló de Cristo y le doy la gloria y honra Thank al you, Señor Lord. Amen. Jesucristo. Y por eso de mi familia fui la primera y le doy gracias a Dios. Gloria a porque Dios, mis hermanos aleluya, han bendito venido. sea el nombre del Y Señor. también seguirán viniendo los que están allá en Puebla también. El resto de la familia. Y también estamos orando por los misioneros para que Dios los use y que por medio de ya sea el Facebook o YouTube, que prediquen la palabra y que sus Amén, corazones aleluya, de gloria a piedra Dios. se conviertan en un Gloria a Dios. corazón, pues que Dios lo convierta. Y Amén. oramos por Amén. todos, los misioneros, sus esposas, sus hijas, los pastores, ministros, diáconos, evangelistas, a todo el mundo entero y Amén. todas las almas preciosas, como tú ya dijiste. Hay que orar por los que ya no quieren vivir, están en el mundo, Aleluya. pero también oremos por nuestros hermanos, hermanas, que Amén. ya están muy desanimadas, que no quieren, pero hay que Poder de seguir a Cristo, Cristo, amén. Yes, amen. porque Cristo viene pronto. Lo que estamos Sí, amén. mirando como Sodoma y Gomorra, Dios no le agrada eso, y yo sé que Cristo viene pronto porque el pecado ya está hasta Dios allá nos arriba. ayude, Dios Y eso nos es mi perdone, apoyo, gracias. aleluya. Gracias. Y gracias por la hermana Francis que Amén. está aquí también. Amén. Amén. Oramos para Gracias a Dios. Amén. Dios los bendiga, hermano. Amén. Gracias. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. What is it, hermana? We want to give you a chance also, sister, if you want to say something, Sister Francis. We haven't seen you for a long time. Praise God. Dios Amén. bendiga. Dios los bendiga. Amén.
por la vida y la salud Thank you, Lord. que me concede y por la sanidad de mi cuerpo, Gracias a Dios. Thank you, Jesus. porque pues, ustedes ya conocen la gran parte de mi vida como el Señor, ¿verdad? Aleluya. Ha hecho la Padre. obra a su manera. Sabemos que nosotros no esperamos las cosas como las deseamos, pero Él nos permite caminar, atravesar las luchas y las pruebas y le doy gracias a Dios porque me ha dado la victoria. Aleluya. Porque unos meses atrás yo me sentía no desanimada en el Señor, sino físicamente yo ya me había dado por vencida, que ya me sentía muy agotada, muy cansada, fatigada de que no podía respirar y es que estaba en muy mal estado mi cuerpo, y le doy gracias a Dios que haya sido como haya sido que Él usó los medios. Primeramente, yo sé que fueron las oraciones de todos mis hermanos. Así es, y Dios puso su mano sobre mí y le doy gracias a Dios por su misericordia. Aleluya. Amén. Estoy muy agradecida con todos ustedes y me da mucho gusto verlos. Estoy contenta de volver a estar aquí. Amén. Dios bendiga, hermana. Y qué hermoso milagro del Señor. Amén. Que nuestra hermana pueda estar con nosotros. Thank God for the miracle of our sister that is with us. Amen. Llega la enfermedad y no sabemos cuándo, hermano, pero llega. Pero tenemos una respuesta y Cristo es la respuesta. Vamos a recoger la ofrenda en esta mañana, hermanos, y yo les voy a pedir que sean generosos, den con un corazón alegre. Es para los misioneros, es culto misionero, y yo creo que podemos con todo el corazón, con amor, dar algo, lo que podemos dar, hermanos, para ayudar a nuestros hermanos que ellos no trabajan. Ellos van y llevan sus familias a un lugar extraño, diferente. Como dijo el hermano Durán, hay mucho peligro, no solamente en México, en muchos lados. También aquí hay ciudades que los policías no se meten, hermanos. Pero una cosa sí sabemos, que Cristo se mete en todo lugar. Él fue para Samaria y dijo a aquella mujer: ¿qué andas haciendo tú aquí? No debemos de andar juntos. No, pero el Señor sabe lo que ha venido. Él dijo a sus padres: yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre, dijo él. No voy a andar trabajando de carpintero, no, es de compartir la palabra de Dios. Y ese es nuestro Señor, el dador de la vida. Ponemos de pie, hermanos. Un canto que me gusta para la ofrenda, lo vamos a cantar hoy aquí. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. As we offer up to you, as in the light of thanksgiving, as we offer up to you. That's in the light of
sacrifice of praise al Señor. Dice que el cuerpo no quiere nada, pero el espíritu tiene hambre de la palabra de Dios. Gloria a Dios, compadres, a nuestros hermanos que nos acompañan esta mañana. Hemos vuelto a nuestro lugar. Thank you. Vamos a recibir a nuestro hermano pastor. Él tiene anuncios y también vamos a orar por la ofrenda. Que Dios nos multiplique, que sea bendición. No, después de la ofrenda vamos a cantar, pero quiero que el pastor ore por la ofrenda. Hermanos, en este momento vamos a orar por la ofrenda. At this moment we're going to pray for the offering. And after I pray for the offering, I want to do some announcements, and then we're going to hear the sisters. They're going to pray. They're going to sing. The time has already passed, but we're going to. También le doy gracias por mis Turi y su esposo que están aquí. Padre eterno. Father, Lord Jesus, we thank you. We thank you, Lord Jesus, for this offering. Lord, you're able to pick up. Father, for your honor and your glory. Gracias por todas las cosas, por ese amor, por ese this morning, Lord. Gracias porque tú das, Señor, en gran manera, Señor. Feel your presence. Bendice a todos y cada uno de tus hijos, Señor. Todos los que han podido. Aleluya, Padre. Vamos a escuchar las hermanas. Gloria a Dios. Aleluya, Padre. Esta alabanza que dice así: mensajero que lleva la simiente, y oren por nosotros para que con libertad lo podamos hacer. Mensajero que lleva la simiente,
el nombre del Señor Jesús. Nuestros Gloria a Dios. hermanos con lágrimas, con regocijo segarán, irán andando y llorando el que lleva las preciosas semillas. Mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, poderoso. Eres, amén, amén. estamos celebrando el Día de los Misioneros. Poderoso Dios, aleluya, Padre. Sabemos que ellos salen, pero no es como antes. Yo podía decirle muchas historias, como algunos misioneros, como sufrieron. Y quizás algunos de ustedes también saben. Pero hermanos, el tiempo ha pasado y como dije, le doy gracias al Señor a todos ustedes que están aquí. Hubiera querido que todos hubieran estado aquí. Es algo muy importante. You know, it's a very important service. And when you don't come to a service that is very important, like today, you know, you're missing out and you're not fulfilling the Word of God. And we have to realize that we're not serving man, we're serving the Lord Jesus. And everything that we do here depends on what we're going to receive in glory, if we make it to glory. So we got to open our hearts and we're going to pray for Brother Torres, that God will use him. And este era el domingo, ¿verdad? El domingo que teníamos que, hermanos, también platicar de algunas cosas. Mi hijo quería junta, pero también es el último domingo del mes. Y hermanos, necesitamos la cooperación de todos los hermanos y que Dios bendiga a los hermanos que nos han estado ayudando con la construcción. Ya menos terminamos, ¿verdad? Muy poquito. Ya, pero gracias por ustedes, hermanos. Y en este momento voy a pasar el lugar a nuestro hermano Torres. Él nos va a traer la palabra de Dios. Aleluya, poderoso y grande Dios. Gloria a Dios.
Padre Cristo, hermanos. Amén. Una vez más, Dios los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, que han hecho bien venir a la casa de Dios, de estar aquí en esta mañana. Yo les saludo en el amor de Cristo a cada uno de ustedes. Los que no les puedo extender mi mano, decirles, Dios los bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Alabo al Señor, le doy la honra y la gloria, hermanos, por la bendición de poder estar aquí. Voy a tratar, hermanos, de hablar un poco, no muy rápido, porque yo soy de Chihuahua. En Chihuahua hablan muy rápido. Entonces, aquí hay personas que no entienden mucho español y pues, hermanos, queremos que ustedes puedan detenidamente, hermanos, entender la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios es nuestra vida. Hermanos, le damos gracias a Dios, le doy gracias a Dios por mi vida, le doy gracias a Dios por mi familia, por mi esposa, Poderoso y grande Dios. por mis hijos, le doy gracias a Dios porque Dios es bueno, hermanos, y a pesar de cualquier circunstancia en nuestra vida, en nuestras condiciones, hermanos, y pues no he estado bien, hermanos, y no sé cuánto estaré mejor de esta condición que tengo en mi cerebro, en mi oído, pero hermanos, yo confío en el Señor. Yes, amen. Y yo le oro al Señor siempre, y aunque cuando oro me enfermo más, pero Dios sabe. A veces que así pasa, no sé, pero hermanos, necesitamos seguir orando, necesitamos pidiéndole al Señor. Le doy la honra y la gloria a Dios. Le doy gracias a Dios por todo lo que el Señor me da. Yes, amen, Lord. En nuestras vidas. Es una bendición. Dice la palabra del Señor que las bendiciones de Dios son las que enriquecen. En todos los términos de nuestra vida, verán las bendiciones del Señor en nuestra vida. Gracias a Dios por esa bendición, hermanos, de poder darle nosotros la honra y la gloria a Dios. Y en este domingo, y podemos decir, hermanos, que pues nos sentimos un poco, como les dijera a ustedes, no mal, sino al ver que muchos hermanos no, la Biblia dice, no tengas por costumbre, ¿verdad? ¿Verdad? No tengas por costumbre, hermanos, el no venir a la iglesia, el no estar. Este es un día, Amen. es un día especial, hermanos. Y el domingo, pues se hizo para adorar a Dios. El Señor lo hizo para que nosotros pudiéramos dejar todas las demás secundarias cosas en nuestra vida, para que nosotros nos congregáramos, para que viniéramos a la iglesia. Vemos, hermanos, pues esa desaliento, ese desánimo en algunos hermanos. Y hermanos, yo creo que recordamos nosotros siempre, yo me acuerdo cuando yo tenía mis niños, que yo los podía traer, que nosotros podíamos traer a nuestros hijos. Los traíamos siempre. Pero llega el tiempo en que ellos crecen y ellos toman sus propias decisiones, y hermanos, y
Sin embargo, nosotros siempre oramos por ellos, por nuestros Amén, hijos, y pedimos que Dios bendiga sus vidas. amén, amén. Y gracias a Dios, yo alabo al Señor por esa bendición que el Señor nos permite todavía caminar con Él, caminar en el Señor en medio de dificultades, de pruebas, de faltas, de errores. Pero en el Señor, hermanos, el Señor es bueno con nosotros y Yes, vamos amen. a seguir adelante. Hermanos, no quiero hablarles de mí, no quiero hablarles de otra cosa, yo quiero hablarles en esta mañana de la palabra de Dios un poquito, hermanos, de este culto especial, culto misionero, hermanos, hombres que Dios ha escogido y a ese llamamiento de llevar la palabra en otros lejanas tierras, lugares en los que usted y yo no podemos ir, pero que, hermanos, pensamos en que Dios tendrá cuidado de ellos en todos los aspectos de su vida, y yo creo que aquí hay quienes tienen o han tenido familia que han dado en ese proceso. Nuestro hermano Álvarez, ¿verdad? Hermano Vicente, cuando anduvo mucho tiempo, ¿verdad? Digo, porque aquí está hermana, y hermanos, algunos otros, yo creo que hermanos que han dado su vida para el servicio del Señor, y eso es grande, eso es hermoso, hermanos, y gracias a Dios, gracias al Señor. Yo les voy a hablar en esta tarde, en esta mañana, perdón, de uno de los grandes misioneros de la Biblia, de dos más bien, dos grandes misioneros, pero uno de ellos, hermanos, yo no sé si ustedes ya pensarán quién era, pero voy a hablar de hermanos de Pedro y de Pablo. Amén. Poderoso Dios. Aleluya, Padre. Dos hombres que Aleluya. Gloria a Dios. Dios usó en diferente manera, Así es. en diferentes ways, los usó el Señor a cada uno de ellos, pero hermanos, por medio de ellos, muchos hermanos, muchas personas pudieron recibir este mensaje de la palabra de Dios. Y este mensaje ha llegado hasta nuestros días, hasta nosotros. Y el Señor de alguna manera nos sigue hablando por su palabra, porque palabra fiel es digna, es esta de ser recibida. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dios nos salvó por su gracia. Dios nos dio a nosotros, hermanos, esa bendición de poder servir. Yo les voy a invitar a que abran su Biblia o que enciendan su Biblia. Aleluya, ¿Me entienden, hermano? Encienda su Biblia. Estamos en tiempos modernos, hermanos. Encienda su Biblia si no trae su Biblia. Gloria a Dios, un poquito, hermanos, pero es real, es práctico, es como vivimos hoy en día. Usted puede abrir su teléfono y ahí sácalo luego, cualquier parte que usted necesita, encienda su Biblia. Y es normal. Es normal, hermanos, porque los tiempos cambian. Cristo no. Los tiempos cambian y estamos viviendo en otros tiempos y nosotros debemos acoplarnos a los tiempos. Dice un dicho: si usted hace siempre lo que ha hecho, usted siempre obtendrá lo que ha obtenido. No sé si usted me entienda esto, pero, hermanos, nosotros debemos de transformarnos, como la Biblia dice, de gloria en gloria, de gloria en gloria, de tiempo en tiempo. Hermanos, los tiempos pasan, los tiempos se van,
Hermanos, pero para todo hay tiempo. Amén. Le damos la gracia a Dios. Yo quiero que abran sus Biblias, hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 35. Del libro de los Hechos, hermanos, capítulo 10. Voy a leer este versículo 34. Del libro de los Hechos. Gloria a Dios. Dice en el versículo 34, 10:34, dice: entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas. Abriendo su boca dijo: por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas. Señor Jesucristo, una vez más te pedimos que tú nos dirijas, oh Dios, en esta tu palabra, que, oh Señor, nosotros podamos un poquito, Señor, entender el proceso de cómo tú trabajas, oh Dios, en la vida de las gentes. Como Señor Jesucristo, nosotros podemos ser útiles, podemos abrir nuestros labios y nuestras bocas para decirles a las gentes que todavía tú sigues salvando, que todavía tú sigues perdonando, que todavía tú tienes los brazos abiertos para recibir a todos aquellos que quieran venir a ti. Gracias. Habla, la vida de cada uno. Te pedimos esto en tu glorioso nombre. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Pueden sentarse. Si quieres seguir en bendición, puedes sentarse. Puedes seguir orando, porque puedes seguir haciendo. Hermanos, eso es hermoso. Hermanos, este capítulo del libro de los Hechos, capítulo 10, hermanos, nos habla de Cornelio. ¿Recuerdan ustedes? Hermanos, Cornelio se le llama el primer gentil convertido. Ustedes, gentil, ¿verdad? Nosotros somos gentiles. Cornelio fue el primer gentil convertido. Cuando, hermanos, Pedro se dio cuenta, hermanos, entendió, hermanos, que Dios no hacía acepción de personas. Cuando Dios le enseñó a Pedro que lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Ahorita vamos a ir a esa parte, hermanos, pero este capítulo 10, hermanos, del libro de los Hechos nos presenta, hermanos, la etapa en la tarea misionera, hermanos, la etapa de la tarea misionera establecida, por supuesto, por el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesucristo, allá en el libro de los Hechos, capítulo 1, capítulo 1 del libro de los Hechos, hermanos, en el versículo 8 del libro de los Hechos, el Señor les dijo, hermanos, les dijo a los discípulos: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor tenía esa visión, hermanos, del trabajo misionero. Los discípulos creían que el reino de los cielos era solamente para los judíos, para ellos. Hermanos, y por eso no querían a los samaritanos, no había comunicación entre ellos, no se querían. Y hermanos, el Señor le tuvo que enseñar al apóstol Pedro, hermanos, algo especial. Dios iba a mostrarle, hermanos, a la iglesia. Era una iglesia naciente que estaba apenas naciendo, estaba apenas naciendo. Hermano, apenas naciendo esa iglesia. Hermanos, Cristo se había ido con ellos unos momentos, se fue, hermanos. Los ángeles le dijeron a los discípulos: hermanos, este Jesús que ha sido tomado de vosotros, así como lo han visto, y así vendrá. Pero los discípulos se quedaron
y el Señor les había dicho a ellos: estés en Jerusalén, ustedes van a ser embestidos, yo no los voy a dejar huérfanos, yo les voy a mandar el Consolador. Y ellos estaban esperando por 10 días, dice, nomás esperaron 10 días. Y nosotros hemos esperado por más de 2000 y tantos años a Cristo y todavía no viene, hermano. Pero Cristo viene, la iglesia lo cree. Juan dijo: sí, ven Señor Jesús, y todavía no viene. Hay muchos que lo criticarán a usted. Hoy estoy hablando muy rápido. Lo van a criticar a usted y le van a decir: eso no puede ser. No puede ser, porque ya ha pasado tanto tiempo y se ha dicho, y mis abuelos, mis tatarabuelos, y tantos aquí me han enseñado, y entonces mira, todavía no viene, pero usted dígales: aleluya, que el Señor no tarda. Amén. Que el Señor viene. Amén, aleluya. Que Cristo viene. No sabemos, pero Él viene. Porque Él es fiel. Porque la palabra de Dios dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Lo que Él promete, Él lo cumple. Nosotros no. Nosotros a veces prometemos y se nos olvida, se nos pasa, se nos va. Pero el Señor no. Él sabe, hermanos, todas las cosas, pero a nosotros, hermanos, estamos limitados, hermanos, así como aquellos discípulos creían que solo a los judíos ellos estaban limitados y que nomás iban a ir a ellos, pero el Señor les había dicho: hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Y entonces el Señor había elegido, hermanos, como un instrumento evangelizador a Pedro. Amén. Sí, amén. Porque le dijo: tú eres Pedro. Amén. Y sobre esta piedra edificaré a mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y en el primer mensaje, después de ser investido por el poder de lo alto, Pedro poniéndose de pie, un hombre sin estudio, un hombre, hermanos, hizo que 3000 personas se sintieran compungidas de corazón y dijeran: ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Hermanos, el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Pero los discípulos todos los días dice, por el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Iban llevando el trabajo de la obra del Señor. El trabajo que estos hombres están haciendo en esos lugares que han ido como misioneros, hermano, es esto: el trabajo del Señor. Y Dios sigue añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos, los que van a ser salvos, hermano. Esto muestra que la luz, hermanos, del Evangelio y el poder del Espíritu Santo sigue trabajando para nuevas gentes, para nuevas almas, hermanos, y que es, hermanos, es una garantía de que el poder de Dios sigue operando, que Dios sigue salvando, que Dios sigue perdonando, hermanos, que el Señor es paciente, hermanos. Hermanos, vamos a ver aquí, hermanos, que el desarrollo, hermanos, de la iglesia, el desarrollo, como hermanos, ese consolador que había venido sobre los discípulos en aquel día del Pentecostés, hermanos, empezó a trabajar en los discípulos, en las gentes, empezaron a creer, hermanos, y hubo una coordinación perfecta del Espíritu Santo, una coordinación perfecta, hermanos.
y el Señor había preparado el terreno con los discípulos. Así como el agricultor, hermanos, como el hombre que va a sembrar, prepara primeramente el terreno, ¿verdad? Para que cuando llegue el momento de sembrar, él sabe que lo que va a sembrar se va a fructificar, que va a florecer, que va a salir, porque preparó el terreno. Y eso allí, el agricultor sabe que el éxito, hermanos, de esa siembra está en cómo él prepare el terreno. Cristo preparó bien el terreno. Él les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el Señor dice en el libro de los Hechos, el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El Señor por 3 años estuvo preparando el terreno, estuvo preparando a sus discípulos con milagros, con prodigios, con señales, con enseñanzas, con hermanos, esa compasión que hermanos virtuaba al Señor, esa compasión que había en él para las gentes, para los hermanos, los discípulos pudieron entender, hermano, y cuando llegó la hora de sembrar, empezaron a sembrar. Y la iglesia empezó a florecer, la iglesia empezó a salir. Y los hombres, hermanos, y las gentes, las personas empezaron a añadirse a la iglesia. Porque el trabajo misionero que estaban haciendo ellos era grande, hermanos, era grande. Hay un paralelismo o algo parecido entre Pablo y Pedro, hermano. Hay algo parecido a cuando en la conversión en el capítulo 9 de la conversión de aquí de los Hechos, hermano, estoy hablando de los Hechos, capítulo 9, la conversión de Saulo de Tarso. Cuando el Señor se le aparece en el camino y que cae aquella cabalgadura, Pablo le dijo al Señor: Señor, ¿quién eres? That's right. ¿Y qué quieres que haga? ¿Verdad? Y el Señor le dijo: entra a la ciudad, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Eso es lo que el Señor le dijo: entra a la ciudad. Pero Pablo lo cegó, estaba ciego por 3 días, ¿verdad? Estuvo ciego el apóstol. Lo tuvieron que llevar sus hombres que estaban maravillados, atónitos, que oían la voz. Nomás lo vieron a todos lados. ¿Qué pasó? Nomás estaban oyendo la voz y lo tuvieron que tomar a Pablo y llevarlo y entrar a la ciudad con él, ¿verdad? Y con las instrucciones del Señor de que lo llevaran dentro de la ciudad, ¿verdad? A la casa de un hombre, hermano, que lo llevaron, y luego mandó a un ancianito, ¿verdad? Ananías, para que fuera a orar por él. Y le dijo: ve a este lugar porque vas a orar por un hombre que es instrumento especial para mí, porque es necesario que este hombre lleve mi nombre en presencia de reyes y de todos los pueblos. Y así fue la manera en cómo hermanos, el Señor Jesús, hermanos, le habla al apóstol, hermanos, Pablo. Y hermanos, al apóstol Pedro también, en aquella visión que él tuvo acerca de Cornelio, porque Cornelio estaba en otro lugar, ¿verdad? En Jope estaba Cornelio, y entonces Pedro estaba en una visión viendo los animales aquellos que bajaban, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes?
Ahí, si usted no tiene tiempo ahorita, lea Hechos capítulo 10, todo el capítulo. Hermanos, ahí está toda la historia de Cornelio y su conversión, de la visión de Pedro, la visión del apóstol Pedro y cómo Dios le enseñó a él todas esas cosas. Y entonces Pedro, hermanos, mientras que allá con Cornelio estaba pasando algo, a Cornelio se le ordenó enviar a buscar a Pedro, ¿verdad? Se le ordena mandar a buscar a Pedro y hermanos, también se le dijo, él manda a buscar a Pedro y él te dirá lo que es necesario que hagas. Él te dirá lo que es necesario con él. Mientras, hermanos, el apóstol Pedro, hermanos, Dios le estaba enseñando allá algo especial, ¿verdad? En aquel lienzo que bajó con aquellos animales, Dios le estaba diciendo, él había dicho, Señor, yo no he comido cosas, porque le había dicho, come, mata y come. Y él estaba viendo ahí cosas que eran de la ley, cosas tradicionales, las tradiciones de la ley, cosas que habían, que ya digo, yo no voy a comer esas cosas porque yo no las he comido. El Señor le dijo, lo que yo limpié, no lo llames tú común o tradición. Le dijo, yo estoy haciendo todas las cosas, hermanos, nuevas. Y Pedro, hermanos, Dios le enseña, o le estaba diciendo, hermanos, lo que a veces en la iglesia también, hermanos, Dios nos puede enseñar, que los prejuicios, hermanos, que a veces nosotros consideramos de las gentes, hermanos, de aquellos que vienen, hermanos, a la iglesia. Un día el Señor le dijo a un hombre, fue a su casa de él y le dijo, entró a la casa de Simón y hermanos, pero en eso que estaba allí entró una mujer y aquella mujer, hermanos, se acercó al Señor y dice que empezó a llorar a sus pies de él y a enjuagar con sus lágrimas los pies del Señor. Y el prejuicio de aquel hombre dijo, si este se diera cuenta quién es esta mujer, y ya la mandaría afuera, por la perspectiva. Pero me dijo, Simón, yo llegué a tu casa, era una costumbre que un hombre que venía, antes no había carros ni aviones, hermanos, no había trocas nuevas, no había aviones, nada hermanos, transportarse, venían caminando muchos kilómetros, caminaban la gente, o andaban en burritos o en caballos o animales, hermanos, y era cosa común, era una costumbre que un forastero llegara, lo sentaran y le acercaban aquella bandeja con agua y le refrescara sus pies. Y hermanos, era un sentido de bienvenida, de humildad, de presentación. Y entonces le dijo, hermanos, el Señor a Simón, Simón, yo llegué a tu casa, dijo, y tú ni siquiera me acercaste esa bandeja para mis pies cansados. Pero entró esta mujer y ella, con sus cabellos, ha venido a mí, ha mojado mis pies con sus lágrimas, pero la ha secado con sus cabellos. ¿Quién crees tú que es más merecedor de eso? A veces, hermanos, los prejuicios en la iglesia de cómo vienen las gentes, de cómo vienen las personas, hermanos, trae en la iglesia ciertos, hermanos, prejuicios que son tradiciones, hermanos.
pero no importa cómo la gente venga, si quiere conocer de Cristo, si quiere venir a buscar de Dios, hermanos, se deben abrir las puertas, se deben abrir los corazones. El Señor, una cosa que a él lograba era compasión. Había en el Señor esa virtud de compasión. A veces nos hace falta quizás a nosotros eso, hermano. Compasión. Por la gente, para que hermanos puedan entender, puedan venir a los pies del Señor. Yo le había enseñado, yo le estaba enseñando a Pedro aquí ese proceso, hermanos, y le decía, no tengas ese prejuicio, yo todo lo he limpiado, todo está limpio, Señor, para que tú lleves la obra, ¿verdad? Y hermanos, el evangelio es universal, hermano. El evangelio es para todas las gentes. El evangelio es para todas personas. El evangelio es para todo aquel que en él cree, para todo aquel, para que no se pierda, para que venga al Señor, hermanos. Vemos a Pedro un poco confuso, hermanos, y lleno de prejuicios raciales y religiosos. ¿Verdad? Porque eso era lo que Pedro tenía, prejuicios raciales, religiosos, hermanos, pero dice que Pedro, ahí en el versículo 17, dice que Pedro estaba perplejo, hermano. Pedro estaba perplejo, dice Ananías, entonces se fue y entró. No, perdón, en el versículo 17 del capítulo 10 dice, y estando Pedro dudando dentro de sí qué sería la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, que preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamándole preguntaron si un Simón que tenía por sobrenombre Pedro posaba allí. Y estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí estos hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo les he enviado. El Espíritu Santo, hermanos, estaba trabajando aquí. El Espíritu Santo estaba trabajando aquí, hermanos, y él estaba pensando en aquella visión que había recibido, pero el Espíritu Santo le dijo, levántate, ve con ellos, ¿verdad? Y cuando, hermanos, Pedro llegó a la casa de Cornelio, hermanos, lo ayudó a entender el plan que Dios tenía, hermanos, de salvación para Cornelio y su familia, para todos los que estaban allí. Y hermanos, Dios usa a Pedro para que, hermanos, todos aquellos que estaban allí recibieran la palabra del Señor. Pedro, hermanos, en la casa de Cornelio les habló de esa unción, de esa visión que Dios le había dado, hermanos, del Espíritu Santo. Pedro estaba dando testimonio, hermanos, del Señor Jesús. Estaba diciendo, hermanos, que Él era el ungido, que Él había venido para dar salvación a todos los que creyeran en Él. Y, hermanos, Jesucristo, el Señor Jesucristo, hermanos, le enseña a Pedro cómo, hermanos, aquella familia podía venir al camino del Señor. Pedro no podía omitir, hermanos, el propósito, hermanos, que Dios tenía. Y, hermanos, les dijo, ¿verdad? Ahí en el versículo 40, versículo 41, les dice el apóstol Pedro, nos mandó que predicásemos al pueblo, testificando que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, hablando del Señor Jesucristo,
hablando del Señor Jesucristo, testificando del Señor Jesús, el Espíritu Santo, hermanos. Cuando nosotros nos guiamos por Él, el Espíritu Santo tiene grandes sorpresas. Nos sorprende, hermano, cómo el Espíritu Santo trabaja en los corazones de la gente. Nosotros no podemos convertir a nadie. No. Usted puede hablarle a las personas, puede congraciar con ellos, puede invitarlos aquí y allá, pero hermanos, eso fue lo que le pasó a unos jóvenes que estaban invitando a otro joven, hermanos, de diferentes maneras se congraciaban con él y le enseñaban y andaban a gusto con él y todo, pero el joven no se convertía al Señor, y entonces ellos un poco ahora sí que desequilibrados vinieron con el pastor y le dijeron: oiga, pastor, le dijeron, pues no sabemos por qué esta persona no acepta a Cristo en su corazón. Y entonces el pastor le dijo: ¿por qué no habla usted con él? Y el pastor fue con aquel joven, hermanos, que gustosamente venía con ellos y hacía todo lo que con ellos hacían y todo, le gustaba y todo, pero no se había entregado al Señor. Yo los había pasado algún tiempo, y entonces el pastor fue con él y también empezó a hablar con él y decirle: mira, empezó a hablar de las cosas de la vida y cosas así, y se dio cuenta que este joven, hermanos, en todo podía entender todas las cosas, pero dijo: bueno, ¿por qué será que este joven hace? Dijo: le voy a preguntar. Le dijo: oye, ¿tú estás dispuesto a entregar tu vida a Cristo? Y aquel joven brincó y dijo: ¿por qué no me habían dicho eso? Eso es lo que yo quería, eso es lo que yo he querido siempre, que alguien me invite a que yo acepte a Cristo, a que yo acepte a Cristo, a que yo le sirva al Señor. Me han traído de aquí para allá, pero le digo: gracias, pastor, yo quiero aceptar a Cristo, yo quiero servirle al Señor, yo quiero seguir el camino de Cristo. El Espíritu Santo a veces nos sorprende. Nos sorprende cómo, hermanos, trabaja. Y el Espíritu Santo le enseña a Cornelio, le enseña a Pablo, le enseña a Pedro, aquí, hermanos, que cómo Dios quería trabajar en los corazones de aquellas gentes, hermanos. Y esto culminó, pues, bonito, hermoso, porque se convierte Cornelio y toda su casa con él. Y esa fue una bendición. Se convirtieron a Cristo, aunque ya desde antes tiempo Dios había estado preparando el terreno, porque Cornelio era piadoso, hacía ofrendas, hacía esto, hacía lo otro, pero no había llegado Pedro, no había llegado todavía el Espíritu Santo que Pedro traía. Porque usted trae el Espíritu Santo, porque usted creyó, amén. Porque la Biblia dice que cuando usted creyó, el Espíritu Santo vino a usted. Y Pedro llevaba ese Espíritu Santo, hermanos, llevaba el Espíritu Santo. Y cuando llegó a ese lugar, Cornelio y su casa se bautizaron. Levantaron sus manos cuando Pedro dijo: ¿quién se quiere bautizar? Ellos dijeron: nosotros. Hermanos, qué hermoso cómo Dios trabaja, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, sigue haciendo cosas grandes, sigue haciendo cosas hermosas, hermanos. Y a veces puede ser que nos sorprenda con las maravillas que hace el Espíritu de Dios, hermanos. Nos sigue trabajando en los corazones de la gente, y ha hecho, hermanos, por medio de estos hombres que han dado sus vidas, o que están en muchos lugares llevando este evangelio de la palabra de Dios, hermanos, muchas personas, el Espíritu Santo sigue trabajando, y muchas personas se siguen convirtiendo al camino de Dios, y esa es una bendición, hermano. Eso es una bendición, hermanos.
Y eso nos enseña, hermanos, a nosotros nos enseña que todavía el Señor, hermanos, que todavía el Señor, hermanos, está con los brazos abiertos, que todavía el Señor Jesucristo está salvando, hermano, que solamente hay que obedecer el mandato del Señor, del Salvador, del hermano. Nuestro trabajo es llevar la palabra, como decía el joven, ¿verdad?, en el piano, llevar el mensaje de la palabra de Dios, seguir predicando, seguir hablando, hermano. Y Cristo es el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, hermanos, es el que redarguye, el que exhorta, el que reprende, el que trae a su camino, hermanos. Y la palabra de Dios, hermanos, es vida. La palabra de Dios, hermanos, el Señor, hermanos, sigue trabajando, hermanos, en los corazones de las gentes. El Espíritu Santo, hermano, no tiene un molde o un patrón, hermanos, específico para orar. No tiene un patrón específico para orar o un modelo, hermano, un molde que solamente trabaja así. No, el Espíritu Santo trabaja, hermanos. Cristo trabaja de diferentes maneras en los corazones de la gente, hermanos, en las formas que Él obrará, el Señor sabe. A veces, hermanos, nosotros decimos, este empedernido nunca se va a convertir al Señor. Los que entienden la palabra empedernido, alguien que se le ha hablado mucho, que ha pasado mucho tiempo y nada, no vemos, pero Dios tiene su tiempo. Dios tiene su tiempo y un día nosotros, hermanos, debemos venir al camino del Señor, como Dios obra en los corazones de la gente, hermanos, como Dios sigue trabajando en nosotros. Solamente el Señor dice, echa tu pan sobre las aguas, que a su tiempo no volverá vacío. No volverá vacío. Tú sigue predicando, tú sigue hablando, tú sigue diciendo, hermanos, que Cristo es el que salva, que Él está dispuesto a seguir salvando, hermanos, pero nuestro trabajo, les decía a ustedes, es que nosotros sigamos nosotros, hermanos, llevando este mensaje de salvación, hermanos, este mensaje de salvación para las gentes, porque dice, hermanos, en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. Sigamos hablando de Cristo, sigamos llevando el mensaje de Cristo de diferentes maneras, hermanos, por palabra, por ejemplo, por el modelo, hermanos, sigamos llevando el mensaje y Dios va a seguir salvando a las gentes. Dios va a seguir salvando. Solamente nosotros no desmayemos, hermanos, no hagamos caso omiso a la voluntad de Dios, hermanos, y sigamos llevando ese mensaje. Hoy en día, hermanos, les decía a ustedes, estamos nosotros en tiempos de las luces, estamos, hermanos, en tiempos, hermanos, en que del gran, hermanos, descubrimiento de la técnica, de todas las cosas, hermanos, de las innovaciones, hermanos, de teléfonos, de computadoras, de diferentes maneras, de las radios, de muchas maneras. Hoy en día, hermanos, hay muchas cosas, está llegando el mensaje, hermano, y pues pidamos al Señor que la gente se siga convirtiendo. Los discípulos trabajaron mucho, y saben ustedes que después de que el Señor se fue con ellos, empezaron ellos a trabajar, la iglesia empezó a crecer y empezaron a ser ellos perseguidos y a ir por todos los lugares llevando el evangelio, la palabra de Dios. Y por unos 300 años ellos no tuvieron un edificio, un edificio, un lugar. Lo hacían, hermanos, en aire libre, andaban
llevando en las casas, en todo, llevando el mensaje, pero las gentes se convertían. Muchos se añadían a la iglesia. No era necesario el edificio. Muchas veces nosotros ponemos más atención en los edificios, pero hay que tener más atención en el edificio de nuestro corazón. Dios los bendiga, hermanos, en esta mañana, y que sigamos nosotros trabajando, que sigamos nosotros pensando, hermanos, que Dios siga salvando gentes. Abramos nuestros corazones a la obra de Dios. Dios los bendiga, muchos hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Hermanos, Dios bendiga con todos. Amén. Hay que seguir adelante. No dejes para mañana lo que ahora puedes hacer. This is something that so many people are doing constantly. They keep on postponing. But the Word of God says Jesus is coming. And He's not going to continue to postpone. He knows when He's going to come. And He said He's going to come in a twinkle of an eye. And if we're not prepared, we're not going to go. But if we're prepared, the Bible says that we're going to see Him in heaven. And that's what it's all about. Hermanos, tenemos que seguir orando. We got to continue to pray. Voy a pedir que se pongan de pie y nos vamos ya a despedir. Hermanos, Dios bendiga a Turi, a Juan, que están aquí. Dios les bendiga grandemente. We're always praying for you. Siempre estamos orando por ellos. Por mi hermana, que gracias que está viniendo. Pero hermanos, hay que orar por los que no están aquí. Por cualquier cosita. Y como la aplicación se ve de Josh el domingo, ya que los jóvenes ya no quieren despertar. Y cuando no quieren despertar, los padres no los quieren despertar. Y eso no debe ser así. Debemos cumplir con la palabra de Dios. Amén. Señor nuestro, Padre eterno, te damos gracias y muchas gracias, Señor, te damos por las bendiciones, Señor, que tú nos has dado. Señor, bendícenos, ayúdanos, Señor, seguir adelante, porque sin ti, Señor, nada podemos hacer. Father, we ask you, God, that you will bless us abundantly, that you will be with us, Lord, in Jesus' name, that we will continue, Lord, to fulfill your word, and be ready, Lord, when that day comes. We know, God, that something, Father, someday, that day is going to come, and I feel that it's going to be very, very soon. So, Father, bless every one of us, all the members, Lord, that are here, and Father, help us to be prepared. In Jesus' name we ask you. Amen, 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 amen. Hermanos, que Dios los bendiga y el pueblo de Dios dice. Amén.